Sean bienvenidos nuevamente a un programa de Analizando de la Barra Mexicana de Abogados. Soy Rodrigo García y el día de hoy tendremos como invitado especial al licenciado Manuel García, con quien estaremos hablando de franquicias. Me voy a permitir leer una breve semblanza de él. Manuel es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con más de 18 años de experiencia en propiedad industrial. Su historia profesional incluye el desempeño como director jurídico y socio en firmas importantes dentro de México. Manuel destaca por su experiencia en franquicias, marcas, patentes y protección de datos personales, lo que ha hecho la combinación clave que ha llevado a sus clientes al éxito. Hoy Manuel tiene una firma consultora y legal y además se desempeña como Off-Counsel de Iberbrand para las áreas de franquicias y derecho regulatorio. Se especializó en franquicias, PROCEF, en la Universidad de Anáhuac y obtuvo 2 maestrías en la Escuela de Negocios Europea de Barcelona, la primera en Negocios Administrativos y la segunda en Dirección y Gestión de Recursos Humanos. Actualmente cursa la maestría de Innovación Social. Manolo, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y feliz de siempre colaborar en este tipo de programas y de intervenciones. Perfecto, pues arrancamos. ¿Nos podrías decir qué es la franquicia y cuáles son sus partes? Pues mira, la franquicia se puede analizar desde muchos puntos de vista, puede ser definido desde muchas perspectivas, ¿no? Desde la perspectiva coloquial o como la podríamos definir de manera como muy, en un lenguaje como muy aterrizado, o desde el punto de vista legal. Me voy a permitir hacer las dos descripciones, ¿no? Que al final vamos a llegar al mismo resultado. Primero que nada, yo siempre trato de explicar que la franquicia es un vehículo de aceleración. ¿Qué es esto? Cuando un modelo de negocio, el que sea, ¿no? Cualquier modelo de negocio que pueda ser replicable y que pueda optar por justo este crecimiento a través de la réplica de sus procesos, a través de una estandarización de su imagen, a través de la licencia de uso de marca, podríamos estar hablando que hay una franquicia, ¿no? Entonces, importante, punto 1, es un vehículo de aceleración. Cuando un modelo de negocio ya está en un tope en el que el crecimiento ha sido tal, con un crecimiento propio, podríamos decir que está en el punto perfecto para poder dar el siguiente paso a que un tercero replique este éxito que él ya ha llegado a consolidar y que pueda seguir creciendo y el posicionamiento de la marca siga trascendiendo. De acuerdo a la ley, actualmente la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, recientemente reformada y entrada en vigor el pasado mes de noviembre del 2020, la define en el artículo 245 y nos dice que existirá franquicia cuando con la licencia de uso de una marca se transmitan conocimientos técnicos y se estandaricen los sistemas a través de la asistencia técnica, ¿no? Entonces, hay que resaltar 3 elementos importantes dentro de esta definición, y las definiciones que normalmente coloquialmente se utilizan igual tienen los mismos elementos, ¿no? Entonces, el primero es, 1, que haya una marca registrada que pueda ser licenciable. 2, que haya transmisión de conocimiento. ¿Qué es esto? Todo este know-how que tú a través de toda esta trayectoria, de todo este posicionamiento que has logrado con tu negocio, tienes en la cabeza y que puedes transmitir. Y 3, mantener la parte de estandarización en producto, calidad y servicio, y esto se logra a través de la asistencia técnica. Entonces, mientras haya estos 3 elementos, hay franquicia, ¿no? Existen muchos detractores de la franquicia, no quería usar el término que a veces puede ser un poco violento, pero hay gente que no es como que tan afín a la franquicia y muchas veces quiere llevar a cabo este tipo de réplicas a través de simplemente un contrato de licencia o explotaciones de diferentes maneras y que no es como tal, ¿no? ¿Por qué? Y hay que tener aquí mucho cuidado porque la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial en México tiene ciertos lineamientos y tiene artículos especializados en materia de franquicia que 1, nos obliga a que haya un contrato por escrito, 2, que ese contrato que esté por escrito de acuerdo al 246 deba tener un contenido mínimo, y 3.3, de acuerdo al reglamento hoy no hay reglamento como tal todavía de esta nueva ley, sigue aplicando el reglamento a la Ley de la Propiedad Industrial. En el artículo 65 establece que antes de que se otorgue el contrato de franquicia como tal, nos habla de 30 días anteriores a la firma del contrato,
se tiene que entregar un documento que no lo denomina como tal, pero por costumbre, y en México ya se denomina como circular de oferta de franquicia o COF. Entonces, ojo, si estamos otorgando una franquicia, por más que nosotros digamos que no es franquicia y nuestro contrato no diga contrato de franquicia, si tiene todos los elementos va a ser franquicia y por ende vamos a tener que cumplir, ¿no? Y esto va no solamente por el otorgante, sino como decías tú, que esto también tiene un alcance a nivel general, porque pues cualquier persona puede ser franquiciatario o adquirir una franquicia y hay que tener siempre en cuenta al momento de hacer un análisis de si esta franquicia es viable o no es viable, que cumpla con estos requisitos y con estos elementos, ¿no? ¿Qué va a pasar? No solamente es por irnos a la parte de ser como muy estrictos en la parte legal, sino que nos va a hablar de la formalidad real del modelo de negocio que estamos adquiriendo. Retomando nada más un poco y para concluir la idea, el tema de la circular de oferta de franquicia que establece el 65 del reglamento, digamos que es una especie como un brief, como un resumen del contrato que va a darle las generalidades al franquiciatario, que va al inversionista, que va a adquirir la franquicia, para entender quién es el franquiciante, cuál es su trayectoria, si me va a licenciar marcas, qué marcas o nombres comerciales o patentes o licencia de software me va a licenciar, qué territorio me va a otorgar, cuáles son mis obligaciones, cuáles son sus obligaciones, qué obligaciones en temas de confidencialidad tengo, si puedo o no subfranquiciar, etcétera. Son 9, 10 puntos que sí, que tenemos que considerar que igualmente, que como establece el 246 para el contrato de franquicia, el 65 del reglamento igualmente lo establece para el contenido que debe tener este documento llamado circular de oferta de franquicia, ¿no? Entonces creo que con eso tenemos como un panorama de qué es una franquicia y cuáles son los elementos que tiene esta figura como tal, ¿no? Que es una figura jurídica que en México está regulada en la ley, existe una ley, y que eso permite mucho tener esos alcances de esa protección y tener certeza jurídica tanto para el que otorga como para el que adquiere como inversionista. Sí, sin duda una materia que requiere, por supuesto, de una especialización de alguien que te sepa asesorar muy bien para evitar también ahí algún contrato mal hecho o alguna particularidad que a la larga te pueda salir más cara, definitivamente. Sin duda, sí, y más que el contrato es como el sistema como tal, ¿no? Quizá más adelante hablaremos de qué constituye un sistema de franquicia que no solamente es un contrato de franquicia y ya está ahí, ¿no? Perfecto. Manolo, pues tenemos que ir a un primer corte, pero regresamos ahorita con más en el programa Analizando. Gracias. Este es un mensaje de la Barra Mexicana Colegio de Abogados para todas las personas de nuestro querido México, esperando compartir un sentimiento de aliento y esperanza ante los embates del coronavirus. Este mensaje se presenta por conducto de 5 miembros del Consejo Directivo, 5 coordinadores de comisiones y 5 presidentes de capítulos, con paridad de género. La emergencia sanitaria nos afecta ahora más que nunca, y es por ello que te invitamos a fortalecer la unión, la tolerancia con tus seres queridos y con la sociedad en general. Erradiquemos la violencia en el hogar y procuremos una sana convivencia en casa, así como en las relaciones de trabajo. Hacemos votos para que la solidaridad y el altruismo surja en los corazones de todos aquellos que tienen el privilegio de poder ayudar. Médicos, enfermeras y demás personal de salud cumplen con su deber de cuidarnos a pesar de los riesgos que ello implica. Correspondamos, por favor, a ese cuidado con respeto y agradecimiento que se merecen. Si bien la pandemia está agravando la situación económica del país, te invitamos a hacer un esfuerzo de civilidad, honestidad y sobre todo de buena fe para que podamos llevar a buen puerto los acuerdos que afectan nuestra capacidad de cumplimiento y que impactan la economía familiar. En la medida de lo posible, mantengamos las fuentes de trabajo y la mayor cantidad de trabajadores que requieren las familias. Como dice Jalil Gibran, por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar. Mantengamos viva la esperanza y cumplamos con las medidas sanitarias para evitar contagios. Debemos dejar de lado nuestras diferencias y unirnos en torno a un mismo objetivo común: superar esta emergencia sanitaria.
No permitamos que los discursos y las expresiones de odio o discriminación nos dividan. Ahora más que nunca, la solidaridad, la empatía y la honestidad nos deben fortalecer. México es un gran país, con un pueblo extraordinario que no se vence con las adversidades. El COVID-19 no nos vencerá, al contrario, nos fortalecerá si lo enfrentamos con humanismo. El pesimista se queja del viento. El optimista espera que cambie, pero el realista acomoda las velas. Adaptémonos a la nueva realidad. Ahora que debemos estar más tiempo en casa para no incrementar los riesgos de contagio, aprovechemos la oportunidad, nosotros los mayores, para ser los ejemplos a seguir por parte de los menores. No nos olvidemos de ser felices con lo más valioso que tenemos, el amor de nuestra familia y nuestros verdaderos amigos. Estamos seguros que saldremos adelante y deseamos que todos podamos sacar lo mejor de nuestra humanidad para el bien de nuestros seres queridos y la sociedad en general. ¡Ánimo! Estamos de vuelta en Analizando con el licenciado Manuel García. Manolo, dime una cosa, ¿qué elementos estructurales tiene un buen sistema de franquicia? Eso es una parte muy importante y da continuidad a lo que hablábamos en el bloque anterior. Se ha pensado por muchos años y se sigue pensando en muchos sectores todavía que un sistema de franquicias o una franquicia es tener un contrato, y eso es el error más grave que existe, ¿no? Continuando con lo que decías de que hay cierta especialización o mucha especialización y que esta especialización te permite realmente tener como que un panorama completo, hoy te podría decir que o sea, el ser abogado como tal no me permitiría hoy poder desarrollar un sistema de franquicia. ¿Por qué? Porque convergen muchas áreas, como el área de consultoría para hacer toda la parte de levantamiento y entendimiento del proceso, la definición del modelo de negocio, y también converge ciertas áreas financieras. ¿Por qué? Porque un buen contrato se define en cuanto a su vigencia, en cuanto a sus penalizaciones, cuotas iniciales y regalías, basadas en un modelo financiero que tenga concordancia real con lo que es el modelo de negocio y que no tenga una discrepancia y que no sea tomado al aire, ¿no? Es decir, todos los restaurantes de tacos tienen 5 años de vigencia. Pues no, ¿qué tal si uno de estos restaurantes tiene una inversión de 2 millones y el otro tiene una inversión de 15 millones? En 5 años el de 15 millones, pues quizás está terminando de recuperar apenas la inversión inicial, cuando el otro igual ya le dio 2 veces la vuelta a la inversión, ¿no? Entonces, ¿cómo se hacen estos parámetros? A través de consultoría, ¿no? ¿Qué entendimos nosotros o cómo llegamos a la conclusión de esto? No es nuevo, ¿no? Definitivamente nosotros hemos emulado y replicado ciertas características de consultoras que existen pues, de mediados de los 80s, que fue cuando realmente la franquicia se posiciona en México con las primeras negociaciones del Tratado de Libre Comercio y demás, y con la entrada de esta primer franquicia estandarte en el mundo entero, que es McDonald's, en México, que entra en 1985, y de ahí pues ha ido evolucionando, ¿no? Al grado de que hoy existen, ¿qué podríamos decir? Despachos consultores o empresas consultoras que tienen dentro de su haber pues áreas de consultoría, áreas financieras y áreas legales que perfeccionan toda esta parte, y que ya que tienen todo este extracto de consultoría y operación, pueden hacer un buen contrato, ¿no? Entonces, importante cuando un inversionista se acerca a una marca para adquirir una franquicia, revisar esto, ¿no? Esta es la parte más clave, que no solamente sea un contrato al aire, porque si es un contrato al aire, pues cualquiera de nosotros con la experiencia, o quizá sin experiencia incluso con lo que sacamos de aprendizaje de la escuela en materia contractual, podríamos hacer un contrato de acuerdo a lo que nos pida nuestro cliente, pero igual ese contrato pues no va a ser nada, no va a ser match jamás con lo que realmente va a funcionar operacionalmente en el sistema de franquicia, ¿no? Claro, y antes de entrar un poquito a la parte de antecedentes y a todo lo histórico, te quería preguntar, justo con esta parte en donde pues, hay muchas personas que buscan quizá incursionar en el mundo de las franquicias, más o menos en cuánto oscila el promedio de una franquicia muy económica a la más cara, digamos. Pues mira, hay franquicias que se les ha denominado microfranquicias, que pues, como tal, pues son igual
modelos de negocio que son replicables y se pueden trabajar incluso desde casa, ¿no? Que pueden pues, estar entre los 30 y los 50 mil pesos de inversión, hasta franquicias de millones, ¿no? Podríamos hablar de franquicias de restaurantes como muy posicionados que igual requieren una inversión de entre 20 y 30 millones de pesos, ¿no? Entonces, no hay como un parámetro, no hay como un rango, de verdad hay una diversidad de franquicias, porque aparte nos vamos a encontrar pues, franquicias de servicio, franquicias de retail, franquicias de alimentos, que quizás son las que más, o con las que más estamos acostumbrados, o son como las que más hay. Hay franquicias sociales, ¿no? Hay fundaciones que se han replicado en este modelo para poder llegar a más lugares. Y pues, no hay como un parámetro como tal, pero es interesante. Dentro del sitio de la Asociación Mexicana de Franquicias hay un catálogo importante de marcas que están afiliadas, y al estar afiliados a esta Asociación Mexicana de Franquicias, pues significa que por lo menos cumples con ciertos parámetros legales de tener una circular de oferta de franquicia, que tu contrato cumple con el contenido mínimo y de cierta manera tienes una estructura probada que la asociación respalda. Perfecto. Y te decía justamente antes de esta pregunta, para que nos cuentes un poquito lo histórico, ¿cuáles son los antecedentes del tema franquicia en México? Mira, el tema franquicia en México, como lo comentamos ahorita, quizá podríamos estar hablando de mediados de los 80s, ¿no? Cuando incursiona por primera vez este modelo de negocio con una marca extranjera que fue McDonald's. ¿Y por qué antes no se dio? Por el sistema proteccionista que tenía México, ¿no? En donde la inversión extranjera estaba totalmente limitada y totalmente excluida del país en la parte económica, y pues viene un parteaguas definitivamente en el 85, y que además con miras a esta negociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que obligaba a México, ¿no? a tener esta apertura, pues es como se va perfilando, ¿no? Y viene pues, los primeros... La primera legislación o los primeros tintes de legislación, aunque no fue tan perfeccionado en ese momento, hasta el 92. Luego viene pues igual la creación de la Asociación Mexicana de Franquicias, y de ahí viene evolucionando, ¿no? Yo creo que de las primeras marcas que podríamos hablar en estas épocas posteriores a McDonald's, que es una marca extranjera, hablando de marcas mexicanas, podríamos hablar de helados Bing, que quizá pues hay mucha gente que no se acuerda, ¿no? Quizá gente que tiene pues de 30 años para abajo, pues seguramente no tendrán ni idea de qué es helados Bing, ¿no? Y de ahí viene Helados Holanda, que también fue una franquicia que tuvo un cierto posicionamiento, una buena creación, y Dormimundo, que hasta el día de hoy sigue totalmente vigente y sigue otorgando franquicias sin ningún problema, ¿no? Perfecto. Una pregunta que quisiera hacerte, un poco referente al futuro. Ya hablamos un poco de la parte histórica y antecedentes. ¿Tú cómo ves el futuro y qué esperas en los siguientes años respecto al tema franquicias? Las franquicias como tal, el sector franquicia como tal, siempre ha sido un sector como muy bondadoso, ¿no? En cuanto a temas económicos. ¿Por qué? Porque aparte de que genera una gran fuente de empleos para México, es un sector que ha venido creciendo en los últimos 10, 15 años de manera muy importante, y que seguramente va a seguir creciendo, ¿no? Creo que sí hubo un impacto muy interesante para mal, pero también muy interesante para bien, porque permitió que muchas franquicias se reinventaran. Yo creo que los que tuvieron capacidad de reinventarse son los que van a trascender, y en el futuro yo creo que la franquicia va a mantenerse y va a ser una buena carreta para jalar de la economía en algún momento, sin duda. Sí, yo creo que puede ser un buen deal definitivamente en este rubro que dices, para jalar y de algún modo tratar de impulsar la economía en México, que definitivamente se ha visto mermada con todo el tema de la pandemia, como ha sido a nivel global. Tenemos que ir a otro corte, Manolo, y regresamos ahorita. Claro que sí. La Barra Mexicana del Colegio de Abogados se suma al movimiento Un Día Sin Nosotras, convocado para este 9 de marzo de 2020 ante la situación de violencia que enfrentan las mujeres en nuestro país. Enfrentar los retos del deterioro del Estado de Derecho en estos tiempos no es tarea sencilla. Estamos trabajando intensamente en las diversas actividades que nos corresponden. Afortunadamente contamos con una membresía cada vez más unida y participativa.
Esperamos que esta acción contribuya a la reflexión para provocar un cambio que erradique la violencia hacia las mujeres. Cierro la cita. Estamos de regreso en el programa Analizando. Manolo, continuando con esta charla tan interesante sobre el tema de las franquicias, con todo el tema actual y esta nueva normalidad, ¿cuál es el sector que tú ves con, digamos, un mayor posicionamiento? O sea, ¿cuál tendría un mayor posicionamiento en medio de toda esta realidad? Pues mira, al final del día, el sector alimentos siempre va a ser como que la joya de la corona en materia de franquicias. Y al día de hoy yo creo que muchos de esos restaurantes y muchas de estas tendencias que vienen en materia de alimentos han tomado como que la batuta para innovar en el sector y seguir trascendiendo y seguir teniendo ese posicionamiento que hoy tienen y que lo siguen haciendo la joya de la corona desde mi perspectiva. Sin dejar de lado que hoy las franquicias relacionadas con temas de tecnología y las de salud, que igual antes no se les miraba tanto, van a cobrar una relevancia muy interesante, ¿no? Sin embargo, hoy tenemos como mucha incertidumbre de qué va a pasar, ¿no? No solamente aquí, sino, como decías, a nivel global. Pero yo creo que, sin duda, estos son los tres sectores que, desde mi punto de vista y haciendo un análisis, van a trascender y van a tener que van a jalar al sector completo, ¿no? En la parte de alimentos, viene una tendencia muy fuerte y que ha permitido a muchos restaurantes de cadenas grandes, incluso restaurantes que no son franquicias, sobrevivir quizá a este periodo de la pandemia en donde nos han tenido encerrados y hemos estado totalmente controlados con los famosos modelos de Dark Kitchen, ¿no? ¿Qué es esto? Son sistemas de cocina, digámoslo así, en donde quizá tienes una cocina de 9 metros cuadrados, 15 metros cuadrados, en donde no solamente vas a tener la cocina de un restaurante o de un modelo de negocio, sino vas a tener 3, ¿no? Y de un solo lugar vas a despachar 3 a través del delivery, utilizando ya sea tu propio delivery o las plataformas de delivery, ¿no? Que existen actualmente, ¿no? Y que han sido como un impulso muy importante para que estos sectores de alimentos sobrevivan. Yo creo que muchos va por ahí, el tema de innovar en temas de tener quizá menús mucho más simples, no tener tantos inventarios, estandarizar quizá comisariatos y tener como mucho más control y no depender tanto de tus proveedores, podría ser también una parte que va a permitir al sector de alimentos seguir creciendo. En la parte de tecnología, pues sin duda, ¿no? Eso, pues creo que hoy nos ha dado un revés esta pandemia y todos hemos entendido que pues lo que estamos haciendo hoy, que antes lo hacíamos de manera presencial, y si no lo hacíamos de manera presencial, pues no había programa y no podíamos ir a asistir a una junta, o ya no digamos una junta, a una junta de consejo de una empresa, ¿no? Que hoy se celebran incluso así. Es este tipo de franquicias que han incursionado, que en algún momento pues mucha gente no las pelaba porque pues las ven muy intangibles y las veían como que muy pequeñas todavía o con mucha ilusión, pues hoy cobran mucha realidad y van a ser un impulso también fuerte. Y por último, sin duda, el sector salud, pues es interesantísimo cómo ha evolucionado, ¿no? Tenemos clientes que se han acercado a nosotros, que tenían laboratorios o que son laboratorios clínicos y que hoy evolucionan de tal manera a perfeccionarse en no solamente tener un laboratorio, sino una pequeña clínica quizá para atención ambulatoria y que tengan otros servicios que no alcanzaban a tener y que hoy han evolucionado, han innovado en sus servicios y en sus productos y que sin duda van a tener que salir al frente, y hoy la gente está buscando invertir en esos sectores. Una cosa bien importante y bien interesante que nos pasó y que entendimos por qué es, durante todo este tiempo de la pandemia, hablemos de mayo de 2020 a hoy, como que creímos que la gente iba a guardar el dinero, ¿no? Y pues en el sector franquicias no fue así. Había mucha gente que quería invertir, muchos porque se asustaron, porque pues sabían que podían perder sus trabajos o ya los habían perdido, o gente que tenía normalmente inversiones en otro tipo de sectores y que hoy estaban totalmente detenidos, o que compraban divisas extranjeras y que también estaban como muy inciertas, apostaron a un sector que es muy estable, ¿no? ¿Por qué? Porque hacer una inversión en franquicias cuando hay una buena operación, cuando eres un buen franquiciatario, sin duda es una inversión que tienes que hacer ojos cerrados, porque lo único que vas a hacer es replicar algo que ya fue exitoso.
Entonces es como muy importante y creo que ahí tiene muchas miras para que el sector siga creciendo como ha crecido en los últimos 15 años. Y justo te iba a preguntar, Osvaldo, lo acabas ya de contestar, porque te decir, ok, con el impacto que ha habido a nivel global, que negocios desafortunadamente se han visto quebrados, te iba a preguntar justamente que la gente realmente está interesada en invertir esas cantidades de dinero, sabiendo, por ejemplo, el sector alimento, ¿no? En donde realmente hay restricciones hoy por hoy en una ciudad como la Ciudad de México, con el semáforo epidemiológico rojo que traemos, etcétera. Pero qué interesante entonces lo que comentas, que lejos de que la gente entonces, digamos, guarde eso debajo del colchón, ¿no? Literalmente, sí está más bien buscando de qué manera invertir y crear más oportunidades, no solo de negocio, sino, les hace unos minutos también, de crear empleos en México, y que eso funcionaría sin duda para sacar y ayudar a que esta carreta siga para adelante. Así es. Hacer una pregunta, yo creo que final por el tiempo que nos queda para el programa, Manolo, y aquí lo que te quería preguntar es, ¿cómo ha evolucionado el tema de la franquicia a lo largo de todos estos años para realmente mantenerse vigente? Pues mira, yo creo que nosotros entendiendo, digo, sería muy incongruente que no habláramos de este tema nosotros como consultora, porque toda la consultoría que nosotros hacemos la hacemos basada en innovación, ¿no? Nuestras metodologías están basadas en innovación y sin duda yo creo que esa es la llave maestra para que pues, no solamente el sector franquicia, sino el sector empresarial en general, pues se mantenga vigente, ¿no? Quizá escuchamos la palabra innovación y nos vamos directamente a un tema de innovación tecnológica, pero hoy existen metodologías a nivel consultoría que permiten o que te demuestran que la innovación viene desde tu gente, ¿no? Hay una intrainnovación que te permite, pues, darle la vuelta, ¿no? Totalmente a un sistema de franquicias, a un modelo de negocio incluso, y que ese darle la vuelta, ese giro que vas a dar, es lo que te permite. Hoy, la consultoría que quizá en muchas ocasiones se hace en materia de franquicias, todavía sigue siendo muy conservadora. Sin embargo, ya hemos intentado muchos otros consultores que nos dedicamos a este tema de desarrollo de franquicias, pues hacerlo basado 100% en innovación para darle un valor agregado y tener una propuesta de valor mucho más interesante que nuestros clientes puedan tener hacia sus inversionistas, ¿no? Entonces, 100% poder hablar de que el tema de innovación es lo que nos va a permitir o lo que ha permitido que el sector siga posicionado y siga vigente, y que aparte de que siga vigente, siga creciendo como ha crecido, ¿no? Y no solamente en México, sino a nivel mundial. Claro. No, y como decías hace unos minutos, la parte tecnológica, yo creo que muchas empresas, pues digamos, sí las tomó por sorpresa y de algún modo las obligó a adaptarse a la realidad. A lo mejor algo que tenían pensado hacer en 10, 15 años, lo tengo que hacer en meses, en un año, y eso aparte definitivamente el que no se adapta, creo que se va a quedar fuera de este juego, y definitivamente si la situación está complicada, si la gente realmente no se involucra y no entra a este rol, difícilmente sobrevivirán en esta parte. Así Se es. nos acabó el tiempo, Manolo. Yo creo que sin duda es un tema que nos da para hablar por muchos más programas. Quizá te podemos volver a invitar, si nos aceptas, por supuesto, para redondear un poco la idea, porque es un tema que, insisto, no solo está enfocado definitivamente al sector jurídico, al sector legal, sino a la población en general que esté interesada en realmente tener una consultoría, una guía que los lleve por esta parte de qué me conviene, qué franquicia me conviene, cuál es el rendimiento, en cuántos años recupero, etcétera. Entonces, sin duda, un tema muy novedoso, que como dices, no ha muerto, al contrario, esto se mantiene, y quien se va adaptando, sin duda, lo va a seguir logrando. Te agradezco nuevamente, Manuel, el haber estado con nosotros el día de hoy, y ojalá nos puedas acompañar en un siguiente programa. No, gracias a ustedes y con mucho gusto. Yo feliz que me vuelvan a invitar. Muchísimas gracias por habernos acompañado a un programa más de Analizando de la Barra Mexicana de Abogados.